Modelo de sustitución de importaciones en México. El modelo de sustitución de importaciones surgió como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Esto debido a la Gran Depresión, por la que se encontraba el país. Al igual también surge por los problemas de la balanza de pagos de los países subdesarrollados y su deseo de industrializarse. El gobierno, para impulsar nuevamente la economía, reorienta el proyecto de desarrollo nacional, dando al lugar una estrategia de industrialización a la cual se le conoce como el modelo de sustitución de importaciones, la cual consistía en sustituir los artículos manufacturados de procedencia extranjera que hasta ese momento había satisfecho el consumo local, por artículos de la misma naturaleza fabricados por la industria nacional. El objetivo principal era convertir la actividad industrial en eje del desarrollo económico y de la acumulación del capital. Así se podía pasar de una economía en agricultura y minería a otra en la que la industria pudiera proveer el mercado interno. Además que en las exportaciones se estableciera una variedad de productos agropecuarios, este modelo aceleró la inversión industrial, además de establecer un control de los precios del mercado, con acceso al financiamiento y a las importaciones. La expansión de este modelo se relaciona directamente con el comportamiento de la economía mundial. Este modelo fue adoptado en los años 40, bajo el sexenio de Manuel Ávila Camacho. Dicho modelo impulsó el crecimiento de la industria ligera, productora de bienes de consumo no duradero, lo cual se convirtió en el eje de acumulación de capital. Es así como se desarrolló una industrialización autocentrada o hacia adentro. El gobierno mexicano apoyó por medio de subsidios y con medidas de proteccionistas a la industria. También destinó gran parte del presupuesto público, dando prioridad al sector industrial y marginado el del sector agricultor. Todo con la finalidad de apoyar con el proceso de la industrialización del país. En el año de 1955 se promulga una ley para el fomento de las industrias nuevas y necesarias, cuyo ordenamiento permitió que se estableciera un importante número de empresas industriales y fundamentalmente medias y pequeñas, y que un gran número de talleres, artesanías, se transformaran en pequeñas empresas, por lo cual el Estado instauró mecanismos financieros para poder atender a la demanda de créditos de las pequeñas y medias empresas de tipo industrial, generando un rápido proceso de industrialización en nuestro país. Durante esta etapa, 1940 a 1955, la política económica de nuestro país estaba orientada a promover la expansión y desarrollo de la industria en México. Si bien durante un tiempo se vivió una etapa de riqueza en algunas regiones, principalmente en el norte y noroeste de la República, logrando la autosuficiencia, la realidad es que solo benefició una parte de los productores, mientras que se marginó a la mayoría de los campesinos. Las consecuencias de esta nueva política no se hicieron esperar en corto tiempo. Se presentó un acelerado desplazamiento de la mano de obra agrícola hacia zonas urbanas, al igual que una fuerte inmigración hacia Estados Unidos. Por fortuna, de nuestra economía durante esos años se firmó un convenio entre los gobiernos de México y Estados Unidos, que permitió la contratación legal de trabajadores mexicanos. Este convenio, en cierta forma, ayudó a mitigar la demanda nacional de empleo. A principios de los años 60 se presentó un estancamiento en la economía mexicana, por lo que se decidió fomentar la industria pesada del país, desplazando la industria menor rentable. El comúnmente llamado milagro mexicano se refiere a lo que en la economía se llama el desarrollo estabilizador, mismo que abarcó de 1946 a 1970. Durante esos 24 años, México vivió un gran crecimiento social y económico. Se trató de un modelo económico que buscaba un constante desarrollo, con una economía libre de inflación, déficits y devaluaciones. Todo ello para lograr estabilizar macroeconómicamente al país. Hasta hoy en día, esa ha sido la época de mayor crecimiento económico en nuestro país. Por ello se le conoce mejor como el milagro mexicano. Desarrollo estabilizador. En la parte económica de 1954 a 1970 estuvo vigente el modelo económico que fue conocido como el desarrollo estabilizador. En estos años, el peso se cotizaba a 12.50 por dólar,
la economía creció de manera sistemática en promedio anual de 6%. En la agricultura se alcanzó la autosuficiencia alimentaria y se obtuvieron excedentes de alimentos que fueron canalizados hacia la deportación. Las divisas que se obtenían por las aportaciones fueron utilizadas para pagar la importación de petróleo. En el extranjero se hablaba con asombro del milagro mexicano. Se ponía nuestro país como modelo para las naciones latinoamericanas. El crecimiento de la industria, el comercio y la banca trajo consigo la expansión de las clases medias y los centros urbanos. Los sectores medios presionaron a los órganos gubernamentales exigiendo espacios políticos para luchar por sus reivindicaciones democráticas y económicas, que les permitieron mejorar sus condiciones de existencia. Y también hablando sobre las condiciones del campo, la producción agrícola se elevó de manera considerable. Alcanzó un promedio anual de 5.7%, lo que hizo que el país cubriera sus necesidades internas y aún obtuviera enormes excedentes para la exportación. Y así fue como generó importantes ingresos de divisas, que fueron destinadas para el desarrollo industrial. En esta etapa, vemos un aumento importante de la superficie cosechada, de 8 millones de hectáreas existentes en 1950 y pasó a 12 millones de hectáreas en 1959, lo que significó un crecimiento del 42.3%. Igualmente, hubo una utilización de semillas mejoradas, el trigo y el maíz, y en mucho menor medida papa, frijol, algodón, sorgo, soya, ajonjolí, arroz, chile, jitomate, cebada y café, que estas fueron metidas a investigaciones genéticas, y se logró en poco tiempo variedades de alto rendimiento, resistentes al cuauhtitle y con una gran capacidad de respuesta a la aplicación de fertilizantes e insecticidas. Tiempo después, hubo un descontento de los hombres del campo por la falta de tierras y la miseria de las familias campesinas. El gobierno respondió a las tomas de tierras con la represión. Rubén Jaramillo enarboló la defensa de los campesinos y finalmente Jaramillo fue apresado y asesinado. El asesinato de este personaje no fue aclarado por el gobierno de Adolfo López Mateos. Neoliberalismo. El neoliberalismo es un periodo de la historia de los Estados Unidos mexicanos que comprende los últimos 5 sexenios, tanto del PRI como del PAN. Neoliberalismo es una idea que tomó forma durante los años 80, en reacción al estado de bienestar y a la intervención estatal en la economía. Se recurre a ideas libertarias para abogar por reducir al mínimo las responsabilidades estatales y sociales de protección social y de fomento, a cambio de la promesa de una enorme prosperidad económica, que supuestamente ofrece la completa libertad económica. La afiliación ideológica política de ambos partidos fue divergente y antagónica hasta 1982, año en el que los polos se unieron para impulsar el proyecto neoliberal. Un proyecto que beneficia a una minoría y perjudica a la mayoría del pueblo mexicano, ya que este fue impuesto a nuestro país por las grandes empresas transnacionales y por las instituciones internacionales de crédito que responde a los intereses del capitalismo mundial. La unión de priistas y panistas era indispensable hasta antes de 1982, sobre todo porque el PAN mantiene una ideología empresarial, y el Partido Tricolor fue el heredero directo de apostulados revolucionarios. Miguel de la Madrid fue quien inauguró el modelo económico neoliberal. Dicho proyecto, también conocido como modernizador, monetarista y globalizador, es una teoría económica e ideológica que propugna la no intervención del aparato de Estado en la economía. El Estado comenzó por liquidar o vender las empresas que estaban en sus manos. Para esto se ha demostrado que como las políticas de ajuste, de reducción de gasto público, no sirven para reducir la deuda pública y que solo generan recesión. Actualmente, muchos rechazan esto, pues lo que ha sido equivocado es renunciar a construir una sociedad más igualitaria, ofrecer las soluciones del mercado siempre como la mejor alternativa, sin valorar la capacidad real del Estado de regular. El error es el relegar al Estado y a la social como instrumentos eficaces para ofrecer bienes con un alto costo de acción colectiva, como innovación, conocimiento o servicios sociales.